Hola, hola, ¿se me escucha? Sigo pensando que esto es un sueño y que me tengo que despertar. Estoy en el mismo sitio que empecé el viaje para Italia y os dije que básicamente yo le había hecho como una especie de broma a mi amiga, que le dije que me iba a Japón, pero al final no, que me iba a Italia a verla de sorpresa. Se supone que me iba a Japón, pero cancelé el plan porque me cagué. Bueno, pues tengo que deciros que ahora no hay ninguna sorpresa ni ninguna broma. Estoy esperando el tren para irme a Japón. Es que no sé qué decir, la verdad. Todo el mundo me pregunta, ¿estás nervioso? No sé qué, no sé cuánto. Yo dije, no, pero porque no me lo creo realmente. Que me lo creeré cuando toque tierras niponas y me dará 8 ataques de ansiedad, lloraré media hora y después ya me lo creeré. Y ya diré, vale, estoy en Japón. Tengo que hacer 2 escalas. La verdad es que no sé ni siquiera cómo empezar el vlog. Por eso lo he empezado así tal cual y tan normal, porque no me lo creo. Madre mía, no he podido grabar el tren y tal, porque estaba petadísimo. Mira, a ver si lo logro poner. No sé si se logra apreciar la cantidad de gente. Santo Cristo de mi vida. ¿Qué suena? Ah, vale, estaba sonando como un clic, clac, clic, clac. Y es porque como tengo muchos llaveritos puestos en la mochila. En fin, ya estamos en el aeropuerto. Vamos a ver cómo se hace esto, porque es que nunca he facturado una maleta. O sea, bueno, sí he facturado, pero en Barcelona. Aquí en Málaga nunca he facturado una maleta, así que por eso he querido venir como 2 horas y media antes. Digo, no sé lo que va a pasar, así que prefiero ir muchísimo antes. Con que esté una horita antes no pasa absolutamente nada. Madre mía, nada en comparación a cuando me fui a Italia, ¿eh? Está literalmente lleno de gente. Creo que acabo de encontrar por pura chiripa mi de esto para facturar. Bueno, no sé si lo he encontrado o no, pero yo me meto aquí porque creo que no hay otra más, o sea, de la misma aerolínea, así que yo me meto aquí. No es que haya mucha cola, la verdad, y como he venido súper temprano, pues no creo que haya ningún problema. Si no es por aquí o tal y cual, todavía me sobraría un tiempo para ir a otro lado, si tuviera que ir a otro lado. Ahora sí que me estoy dando cuenta de que voy a Tokio, porque me ha dicho la maleta donde te manda a Estocolmo, a Copenhague o a Tokio. Digo, a ver si me puede mandar a Tokio directamente, pues mejor. Así no voy con la maleta. Y me ha estado dando instrucciones para los de Tokio y tal. Y yo, en modo, wow, estoy a punto de llorar, sinceramente. ¿Recordáis el rollito que hubo la anterior vez en Italia? Para la gente que haya visto el viaje a Italia, pues bueno. Sí, como que empezaron a opinar sobre mí, literalmente. Empezaron a mirarme todos, a hablar sobre mí. No sé por qué, la verdad. Y me empecé a sentir hiper mega incómodo. Entre que intentaba hacer la maleta hiper mega rápido y me estaban mirando como 10 personas de trabajadores de aquí, pues como que eso no me ayudaba, la verdad. De hecho, empecé a ir por otro camino y me dice, oye, esa puerta está cerrada, ¿sabe hablar de español? Y de modo, lleváis escuchándome hablar español como 10 minutos. Me da coraje sentirme mega en Italia. Pues bueno, espero que esta vez no me pase, la verdad, sinceramente. Yo creo que no, porque tampoco se puede tirar 15 minutos conmigo habiendo una pila de gente. Me pesa 14 kilos la maleta, ¿vale? Y es verdad que es una maleta dentro de otra, pero es que la primera maleta tiene que pesar 8 kilos y la segunda 23. Uf, que pese ya de por sí las dos juntas 14. No sé si es bueno, es malo o es, no sé, la verdad. Pero bueno, una mala, muy mala, se supone que pagaría más, ¿no? Si hay más peso. Igualmente son problemas del futuro, la verdad. La gente se queda mirando, me veo. Ya he pasado el control. Si es que yo sabía que en el viaje de Italia me hicieron todo el rollo que me hicieron porque estaban muy aburridos. Estoy en un sofá. ¿Por qué en el aeropuerto de Barcelona no tienen sofá? Me voy a quedar dormido súper fácil, como ahora. Me estoy quedando súper dormido, pero estoy con los ojos como platos porque digo, ¿cómo pierda el primer vuelo? Sí que es mala suerte. Me queda menos de 1 hora para el embarque. Que por cierto, vi un tip de que si estás al lado del asiento de la puerta de emergencia, pues como que los asientos son como mucho más grandes y mucho más largos, lo cual es mucho mejor. Entonces yo al ver ese tip dije, vale, pues si hay asiento gratuito en el asiento de emergencia, lo selecciono y así pues voy mucho más tranquilo y tal. Bueno, pues a la hora de seleccionarlo, ¿vale? El otro día me ponía, debes de tener en cuenta que si quieres este asiento debes de saber inglés para las instrucciones en inglés en caso de emergencia y también tener la suficiente fuerza para cualquier tipo de emergencia tener que abrir la puerta de emergencia. Y en modo, ok. Ah, bueno, y también me decíamos, y si lo seleccionas y no cumple con uno de los requisitos, nuestro personal puede denegarte el asiento
y asignarte otro asiento. Así que espero que no haya ningún tipo de problema en ese sentido. Igualmente espero que no se requiera que yo tenga que usar ni la fuerza ni saber inglés para cualquier tipo de emergencia y tener que abrir la puerta de emergencia, evidentemente. Vale, son las 5:26 y me he descargado varios juegos en el móvil, entre ellos el Balatro, porque llevo tanto tiempo queriendo jugar al Balatro que no tenía tiempo para jugarlo, la verdad, entre el trabajo, entre no sé qué, entre no sé en cuánto, nunca tengo tiempo para jugar ese juego. Y yo sabía que me iba a viciar, de hecho había gente que decía, ten cuidado porque vicia, ten cuidado. Y yo no creo, porque llevo tantos años sin que un juego me vicie 24/7 que es muy difícil. Bueno, pues se me ha pasado el tiempo súper rápido porque estoy súper enganchado, o sea, no es normal, de verdad. Era de 54, ¿no? Dormiré un rato en el avión, pero igualmente seguiré jugando en el avión, la verdad, sinceramente. Bueno, ya estamos aquí. Estando sentado, ¿vale? He conocido a una mujer, ¿vale? Porque estaba mi vuelo y el vuelo... Uy, coño, que lo del Face estaba mi vuelo y el vuelo de Barcelona al lado, ¿vale? Vale, ya estoy en el avión. Como estoy en la salida de emergencia, pues sí que me han dado las instrucciones en inglés en caso de evacuación, etcétera, etcétera. Y literalmente he puesto mis 10.000 de IQ para entenderla y nos hemos comunicado perfectamente. O sea, esperando la cola, ¿vale? Para el embarque. Yo me siento porque mi asiento lo tengo, así que ¿para qué coño voy a estar de pie 40 minutos esperando? Y he conocido a una mujer que se llama Sandra, porque estaba el embarque mío y el embarque de al lado era el de Barcelona. Me sacó conversación, empezamos a hablar tal y cual, y me dijo que si iba a Barcelona y dije que no, que iba al de al lado. Me dijo, ay, qué guay, no lo conozco, tal y cual. Digo, no, es que lo mío es una parada para ir a Japón, porque me voy a Japón. Y se quedó con la boca abierta, empezamos a hablar. Literalmente hemos estado como 50 minutos, casi una hora hablando. Y no hemos hablado más porque ya me tenía que ir yo. Y no hemos dado los números de teléfono y todo. Y encima su hija estudia al lado de donde yo trabajo. Qué fuerte, la verdad. Es de Colombia, creo recordar. Y súper maja, la verdad. Al principio sí que es verdad que me estaba hablando como conversación y yo estaba con mi Balatro, literalmente. Pero luego empezamos a hablar tal y cual, dejé el Balatro y la verdad que menos mal que dejé el Balatro porque súper gran persona, ojalá fuera en mi mismo vuelo porque se me haría el vuelo súper ameno, sinceramente. Hay un hueco aquí al lado mía, lo cual pues GG, pero en el otro lado sí que hay un hombre. Comienza mi vuelo. Acabo de salir del avión. Mira qué baño tan chulo. Perdona el baño. Bueno, tampoco es tanto para lo que vais a ver. O sea, el mejor aeropuerto que he estado. ¿Me explicas? Este puto aeropuerto. O sea, yo he salido, ¿vale? Por este lateral y mirad. Es que parece un puñetero hotel. Mirad los asientos. El aeropuerto es literalmente más bonito en el que he estado. El suelo, todo, literalmente todo. A mí me dicen, me sacan una foto de esto y me dicen que es el hall de un hotel de 5 estrellas. Yo me lo creo, la verdad. Espero que no sea tan grande el aeropuerto. No tiene pinta de que sea tan grande. Así que acabo de ver que hay otra planta. Yo no sé en qué terminal estoy, la verdad, sinceramente. Mi vuelo sale a las 9. ¿Copenhague? Ah, no, estoy en Estocolmo. Y sí, mi vuelo es de Copenhague. No sé ni en qué terminal es. Estoy en la terminal 5. Holy shit. Espero que no sea tan grande el aeropuerto. No tiene pinta de que sea tan grande. Bueno, pues ya estoy despierto. Comienza mi búsqueda donde tengo que dirigirme. He descansado bien, entre comillas, pero podría haber descansado muchísimo mejor si no hubiera hecho tanto frío. De la parte de arriba estaba bien abrigado, pero es que de la parte de abajo me estaba congelando las piernas. Cuando hablé con mi madre y mi hermana, me dijo mi hermana, ¿sabes que hace menos 5 grados donde estás tú ahora mismo? No me sorprende, la verdad, porque le he pasado tan mal con el frío en las piernas. Sigue sin parecerme normal lo bonito que es este aeropuerto. Está en un aeropuerto como el de París, el de Barcelona, el de Venecia, el de Frankfurt. O sea, este aeropuerto es qué bonito, Dios. Ya he llegado a donde tengo que hacer el embarque.
se te hace el paseíto súper ameno, súper entretenido. Es que no voy a parar de decir que es literalmente el aeropuerto más bonito del mundo en el que he estado, al menos por ahora. Tiene 1.000.000 de cosas, es como si fuera un centro comercial, o mejor que un centro comercial, literalmente. Como odio es dormir mal, ¿no? Y así tenga como ese cansancio interminable. Me he puesto aquí que tengo unas vistas, no sé si se van a notar, pero tengo unas vistas bonitas, la verdad. Madre mía, no me ha dado tiempo a grabar nada. Tengo que salir medio corriendo porque en 1 hora o así es el vuelo ya para Japón. ¿Dónde vas? Ah, Japón. Japón. ¿Japón? Me habla en español. Dice, ¿a dónde vas? Y digo, a Japón. Y dice, ¿Japón? Y digo, sí, Japón. Debería haber dicho Tokio. Me sigo con los nervios. Ahora era C37 o algo así, no me acuerdo. Estoy demasiado nervioso. No, madre mía, vaya pelos que tengo de mierda. A tomar por culo la cámara. O sea, el micro. Que por cierto, en el vuelo anterior me podían dar agua o café gratis y yo pensaba que era pagando, así que dije que no. Y cuando vi que no era pagando, me quedé en modo, madre mía, no me lo puedo creer. Hubiera pedido un puto café. Madre mía, mi cencerro, tío. Qué vergüenza me da ir con la mochila y que esté sonando los putos de estos. No, es que no sé si se escucha, pero es que allá donde voy se escucha literalmente. Vi el mapa del avión de Japón, ¿vale? Y es como el triple de grande. El avión más grande que en el que he estado seguramente. ¡Qué ilusión! La verdad, qué ilusión y qué pelos de mierda. Hi, welcome. You've got Louis. Okay, on the other side. Vale, ya estamos en el avión. Me han dado una manta y una almohada normal, también te digo, menos mal. Con todas las horas que vamos a pasar aquí, como para que no nos lo den. ¿Esto me lo puedo llevar para mi casa? Pregunto. Wow. Qué guay. Ah, bueno, y hay una pantalla. Vamos a verla. Hostia, que se podía ver películas. Será broma, ¿no? Pero me dan unos auriculares pequeñitos o algo. No entra dentro del precio. No jodas, por favor. Normalmente todas estas películas son en inglés. Bueno, da igual, la verdad. Ah, bueno, mira. Sí, están todas estas en español. Lol, qué fuerte. Otra vez. ¿Qué pasa? Que cada vez que hable el tío me lo va a pausar y cago en 10. Acaban de traer la comida que me han dicho lasaña or chicken y yo puedo por chicken, supongo. No sé, la verdad. Y de mientras estoy viendo I'm Not Okay, I Okay, que era una película que en realidad tenía pendiente para ver, porque en realidad todas las demás, uy, madre mía, qué pelos, porque en realidad todas las demás las he visto, casi todas. Es que la gente no se lo cree, pero yo soy muy cinéfilo, la verdad. Y más con el trabajo, sinceramente, no me da tiempo a ver series, entonces siempre que voy a ver Chicken porque capaz que hubiera preferido lasaña. A ver, sé que un capítulo de una serie tarda menos que una película, pero gente que me completo la serie tal y cual, pues prefiero la película, sinceramente. Y no es saco que le he dado aquí a mi amigo porque me salí para el cable para cargar el móvil. Así que me salí y luego saqué el móvil y a la hora de sacar el móvil pues salió disparado los auriculares. Encontré un auricular pero estuve media hora buscando otro y aquí mi amigo, mi compi, lo encontró. Muy amable, sinceramente. O sea, estamos yo, un hueco y él. Mira, esto es el chicken. Voy a preferir una lasaña, la verdad. Para la próxima, para la vuelta, pediré una lasaña. Hay aerolíneas que te dan comida japonesa, la verdad, pero parece ser que esta no. Quiero mirar igualmente cuáles son los otros compartimentos. Ah, fruta. Es fruta que no me apetece. Y luego una ensalada porque se la acabo de ver. Ok, la ensalada sí me la como. La fruta no, pero la ensalada sí. Luego está esto, que como si fuera un snack. Esto que no sé, tengo ni puta idea de lo que es. Lo voy a abrir. Parece como mantequilla o aceite o algo de estilo. A ver. Sí, mantequilla. Y pan. Y lo último que es aceite de oliva. Estoy muy mal acostumbrado a la hora de querer salsas. Como un ketchup, una mayonesa. Aquí mi primo ha dejado la basura a un lado.
yo no quiero dejar la basura a un lado, la voy a dejar por aquí. Pero bueno, voy a comer mientras veo la peliculita. Ah, sí, otro dato. Iba a comprar wifi, la verdad. Como que durante todo el viaje puedo comprar wifi, que saldría 15 euros. Y no lo compré porque dije, porque voy a estar entretenido, creo yo, ¿no? Entre las películas, el portátil que me toca terminar andando y poco más, y dormir. Dormir, importante dormir. ¿Para qué? Voy a comprar el wifi, la verdad. Quizá a la vuelta sí, pero a la ida no, la verdad. Ha pasado ya no sé cuántas horas, 1 hora y 55 nos queda para aterrizar. Como veis, me he puesto hasta el pijama y todo. Y me han dado el desayuno, y el desayuno consta de fruta, otra vez. Qué pesados son con la fruta, brother. Un yogur natural y cosas para ponerle al sándwich, supongo. Ay, esto que no sé lo que es. No sé qué es esto, la verdad. Frutos secos. ¿Frutos secos? Ah, para echarlo al yogur. Ya decía, yo digo, ¿para qué coño quiero frutos secos? Un zumo de manzana. Luego esto que es lo mismo, ¿no? Esto es mantequilla. Exacto, mantequilla. Mermelada. Oye, la verdad que por ahora el mejor vuelo y el mejor avión en el que he estado, ¿vale? O sea, yo pensaba que las 12 horas iba a ser un incordio, iba a ser lo peor del mundo, pero para nada. La verdad, me he visto 3 películas, he dormido, me quiero terminar andando, me quedan 2 episodios contando el que estoy viendo, serían 3. Ojalá todos los vuelos fueran así. Y la verdad que no he notado absolutamente nada la pesadez de las 12 horas. Mentalmente siento como si hubieran sido 4 horas. Con estas cosas me entran ganas de seguir viajando a Japón, la verdad. Y me he dado cuenta de que según el mapa vamos a pasar por Seúl. Así que estoy mirando cada porte en la mirilla porque me gustaría ver Seúl. Así que... Vale, estoy súper feliz, ¿vale? De llegar, pero me quiero concentrar ahora. Creo que voy a seguir a la gente, porque supongo que ellos saben más que yo, la verdad. Que si la maleta, que si el de inmigración, que si mi maleta sigue sonando como un sonajero, cada vez me está dando más vergüenza ajena. Ok. Thank you. Ahora el tema va a ser la puta maleta, porque literalmente, coño, me cago en Dios. Mis queridos amigos estuvieron dando miedo, diciendo, cuidado con la maleta que te la van a perder, tal y cual. Digo, ¿qué cuidado voy a tener? Si es que no puedo tener ningún cuidado, eso ya depende de ellos, no depende de mí. Así que llegue mi maleta de Málaga a Tokio sin ningún problema, por favor. Creo que mi maleta sí ha salido, pero es que como la veo tan oscura, yo no sé si esa es mi maleta. De hecho, ha salido la primera. Yo creo que sí. Es que me da cosa como cogerla, ¿vale? Y que no sea la mía. Bueno, era la mía. Yo tengo la maleta. Dios, me iba a dar 4 ataques de ansiedad si mi maleta no aparecía, pero ya la tengo. Ay, que no se ve, me cago en... Esta cámara enfoca, no quiere. No sé lo que hay que hacer ahora, la verdad. ¿Paper de qué? No entendí. Vale, era simplemente enseñar otra vez el código QR y con el pasaporte. Hay varios controles, pero para nada complejos, ¿eh? O sea, yo he visto controles mucho más complejos, ¿eh? En mi vida. Primera liada porque literalmente no sé a cuál tengo que coger. Que no me sale en el mapa. Me cago en Dios. Joder, es un muerto, está petado. ¿Esto cómo va la cosa? ¿Tengo que dejar pasar primero? ¿No? Bueno, pues me meto. Me pega por culo. Ay, Diosito de mi vida. Ya estoy hasta el coño de este país y quiero ir ya. Tío, que me estaba agobiando mucho el puñetero metro de mierda, ¿vale? Porque literalmente se paraba en cada parada como 10 minutos, literal, en plan, y se me estaba haciendo eterno. Me ponía el Maps que debería haber llegado hace 1 hora y 15 minutos, ¿vale? A mi hotel, ¿vale? Este tío está pasando con el semáforo en rojo. Vale, ahora sí. Y no sé qué coño estaba pasando con el puto tren,
que en un momento lo traduzco, ¿vale? Y pone, el tren va a romperse. Y digo, ¿cómo que el tren va a romperse? A ver, sería una falla de traducción o lo que sea, pero dije, uff, algo le está pasando al tren para que se pare y que el conductor esté todo el rato disculpándose. Y en un momento cojo y digo, mira, yo me voy, yo me bajo aquí y bueno, este es mi hotel, creo, ¿no? Por favor, dime que este es mi hotel, vale, sí. Me gustaría saber cómo puedo hablar con el personal. Me estoy agobiando mucho hoy, la verdad. Voy a dejar la maleta aquí, no creo que me lo roben, espero que no me lo roben. No hay nadie. Genial. Vale, aquí me ha dicho que toque. No sé si de verdad tengo que tocar. Ok. Y mi madre llamándome ahora. Mamá, no es momento. Hi. Oh, Sorry. you have a Is it? reservation? Could you Ah, okay. May I see your passport? Sorry? May I see your passport? Passport? Yes. Okay. We can keep your luggage until you check in. Okay. And but This is- just drive. Ok. Creo que me están preparando la habitación ahora mismo. Es que entre que la mujer se pone nerviosa, sabe poco inglés, y yo me pongo nervioso y sé poco inglés, pues entender poco no entendemos, la verdad. Pero bueno. Y había cosas aquí gratis para usar que dice, siéntete libre de usarlo. Así que aquí estoy yo, sintiéndome libre de usarlo, básicamente. Ya estoy más tranquilo, ya estoy menos agobiado. La verdad es que me agobié muchísimo con el tren, de verdad. Sinceramente me agobié demasiado y no sé si lo llegué a explicar del todo. O sea, salí del tren y dije yo, me bajo aquí, ¿vale? Y me busco la vida porque me está amargando. Y busqué como otra alternativa y era un autobús. Y digo, pues ya está, un autobús. Yo lo que necesito es salir de aquí, irme al hotel lo antes posible. Y en el autobús vi la Skytree y el mojoncito este, la caquita esta dorada, y me dio completamente igual, pero o sea, no me dio completamente igual en el sentido de que no tengo sentimiento o que desprecio el lugar donde estoy, sino porque estaba tan agobiado y con tanta ansiedad que me la pelaba absolutamente todo. Me da igual lo que viera, que me daba absolutamente igual. Yo lo que quería es llegar al hotel, dejar mis cosas y ya sentirme libre de irme por ahí. Y ya está, muy chulo, la verdad. Aquí tienen enfrente de donde estoy hablando, tienen como un café de ellos. Mira qué chulito. Tengo ganas de dejar mis cosas, de abrir todo, de acomodarme y ya salir. Ya salir. Son las 11:37, todavía es temprano, todavía es temprano. Vale, me han dicho que no tienen la habitación preparada aún, que vuelva a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. Así que no sé qué hacer. O sea, tengo cosas previstas que hay que hacer, pero no sé si hacerla ahora, ¿no? Primero voy a ir a un 7-Eleven. Me he traído la Polaroid, esta cámara, el móvil, la cartera. A ver, primera probadita en el 7-Eleven. Estoy flipando. Algo tengo que comprar, eso está claro, ¿no? El Amumu me dijo los sándwiches de huevo. Uf, no sé si quedan. Ah, bueno, es este, ¿no? Sí, creo que es este. Queda uno. LOL, queda uno. El onigiri también me lo voy a comprar. Luego ya está, de comida ya está. Vamos a comprar algo de beber. 100 yenes, Uf, cómo quema. Estos son café caliente. Me puedo comprar lo de los cafés estos, pero no la quiero cagar. Yo creo que mañana tendré los cojones de probarlo. Ahí está frío en ese BLM. Verá, como lo pregunte y me digan que no, me voy a cagar en esos muertos. Buah, hay cada cosa aquí caliente, tío. Que me lo comería todo. ¿Qué me compro de beber, tío? Es que la voy a cagar con la bebida. Mira, no me voy a comprar nada de beber. Y esta es Shonen Jump, ¿no? Oh my fucking god. Esto sí que me lo voy a comprar, pero ahora no, porque entonces lo voy a llevar arrastrando, pero como que me la compro, sí o sí. Ay, mira los helados que son de conito así. Qué fuerte, brother. Oye, tío, pon estas caras y actúo súper normal, porque en realidad todavía no me lo creo. ¿Cuándo me lo creeré? No lo sé. Cuando me vaya, me gustaría sentarme por aquí y comerlo. Ahí se ven y que se puede sentar, pero no sé bien si aquí sí o no. Tag free, dice No, ¿no? Ok. Y no hay un sitio para comer ni nada. Me cago en Dios. Vale, voy con 90 y pico yenes en la mano. Vamos a ver. No de coño me pongo yo a comer ahora. Madre mía. Todo este viaje es un fail. Como que me voy a sentar ahí y me lo voy a comer ahí. Aquí en el hierro este me lo voy a comer. Mira qué fácil va a ser para mí. ¡Hala, un besote! Vamos por culo. El que me mire bien y el que no, pues también. El primer día supongo que es normal que salga todo como un fail. Pero por favor, que el segundo ya sea un viaje normal y corriente. Por el amor de Dios. Vale, me como primero el sándwich de huevo. ¡Ah, qué fuerte me parece! A ver, literalmente no, la verdad, es el huevo relleno,
pero en un sándwich. No tiene más misterio. Pensaba que me iba a cambiar la vida y no me la ha cambiado. También porque todo el mundo tenemos como una percepción de todos los productos de Japón como si fuera en plan algo de otro mundo, ¿no? Como me multen por estar aquí, ya sería el colmo del día. Decepción, ¿eh? Literal, no me lo compraría más. Prefiero comprar otro sándwich y ir probando todos los sándwiches. El onigiri, ¿serán decepción también? Vale, me ha dicho que haga así. Luego, me cago en Dios. La gente dirá, este puto turista de mierda que viene aquí y la está liando. Pues sí, evidentemente. Bueno, es que yo no soy muy fan de larga y cada vez menos del arroz, la verdad. Ya se me hace muy pesado comer arroz. Lo estoy comiendo fatal, pero es que no sé cómo hacerlo, la verdad. Esta gente tiene un experimento tan raro. Pues a pesar de que los ingredientes me gusten menos que el sándwich de huevo, le veo más las gracias a esto. ¿Qué me ha costado todo? 386 yenes, como 2 euros y pico, 2 euros y poco, 1 euro y poco, ¿no? Las dos cosas. Siguiente parada. ¿Cuál? No lo sé, la verdad, pero siguiente parada. Ah, por cierto, sándwich de huevo se lo dedico a Momo, la que quería que se lo dedicara. Ay, mierda, es otra cosa, que aquí no hay papelera. Me cago en... Vaya país de mierda. Mirad, cuál va a ser mi primera Polaroid. Típico callejo japonesa, Lo pongo aquí. Mierda. No, vea, yo poniéndome en medio de la carretera. Es que me van a echar el país el primer día, la verdad. Vale. Primera Polaroid de Japón. 1, 2... y yes. Ok, vale, mi plan era irme al hotel, asentarme, coger cositas, vaciar la mochila e irme al paso de cebra más transitado. Y a partir de ahí, pues ya del perro Hachiko, irme al centro comercial y esas cosas. Pero no sé, que no me quiero ir sin mochila porque luego voy a volver hipercargado. Igual no me va a dar tiempo a hacer todo eso ahora. Son las 12, me quedan 4 horas. Vale, estoy a, madre mía, 53 minutos. Bueno, vamos, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Voy a sacar una foto con el móvil y de paso voy a mirar si es verdad eso que se escucha el obturador. Yo no escucho el obturador. Decían que se escuchaba el obturador una vez que pisara Japón y yo no escucho obturador ninguno, así que no me esperaba que yo me fuera a sacar una foto con Hachiko en 2025, bueno, ni en 2025, ni en 2030, ni en 2035, la verdad. Ahora estamos en el cruce, que es literalmente lo que dicen, la verdad, en los vídeos, que parece grande, pero no es tan grande, realmente es más bien pequeño, la verdad. Pero no sé por qué se hizo famoso, sinceramente. Yo creo que porque puede cruzar por todos lados, no lo sé, la verdad. Ojito, literalmente cruzar en cualquier lado. Es súper corto, parece mentira, pero... Ahora sí me estoy despertando del sueño. Ahora sí que sí, la verdad. Ay, mira lo que acabo de ver. Un smoking area. Madre mía, está ahí todo el mundo metido. Un cubículo de cáncer. Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar de los demás? Voy a entrar a Shibuya 109 porque se supone que hay una planta que hay cosas de Shin-chan, entre otras muchas cosas, la verdad. Pues al final no hay nada de Shin-chan, pero las últimas 3 plantas me han encantado. Aparte de que tienen un rollazo, tío, la gente que compra aquí. Rollo Japón 2000 y tal. Súper chulo. No grabo mucho porque como que no quiero que me corten en rollo modo no se puede grabar, no se puede grabar, no se puede grabar. Si veo que tal, pues grabo y si no, pues me ahorro el que me digan cualquier cosa, la verdad. Lo prefiero. ¿Qué me queda por ver? El Don Quijote. ¿Que me voy a llevar 40 bits bolsa y voy a estar hiper mega cargado luego? Sí, por ahora en realidad me gustaría grabar mi entrada. Mi hija chico, pero para la gente que nos ha sacado fotos. De hecho, ahora me sacaré luego a la vuelta, me sacaré una foto con él. Vale, no sé ni por dónde empezar. Ya me estoy sobreestimulando demasiado. Mira, de Shin-chan, de Kuromi. Guau, 1100 yen, tampoco te flipes, Y este 1280. Están un poco inflados los precios, Aquí está la puñetera mascarilla facial. 650 yens, Joder, pues Donkey, pensaba que era más barato, esta tienda, pero bueno, yo estaba con otro tipo de expectativas, la verdad, que fuera barato y por eso todo el mundo venía y todo. Madre mía, la música parece que estoy yo en una discoteca techno. Aquí también está lo de fino, toda la mascarilla, como la de esta. Los primeros 10.000 yen los voy a perder aquí, en un santiamén. Ah, mira, son parches. Ah, no, son stickers, y cada sticker 360. De momento yo me voy a comprar un sticker que valga 360 yen. Una mierda, como una casa de grande, vaya. De los últimos días, si me sobra dinero, me voy a comprar una de estas chaquetas, la verdad. O sea, ¿me explicas el bordado? Ya he terminado de comprar Don Quijote. Me ha salido a 6.000 yenes, que al cambio, pues no lo sé, la verdad. Y como no lo sé, pues lo gasto. El caso es que me quería comprar unos calzoncillos y una bolsa
bolsa de compra de Chrome y me dijeron que eso no se aplicaba el tax free. Y hemos dado, bueno, pues nada, aplicaré el tax free para lo que os convenga, ¿no? Vamos al Daiso. Ahí sí que habrá también cosas, sobre todo souvenir y tal, porque no quiero comprar souvenirs en el Don Quijote, la verdad. Me sale todo mucho más caro. Me veo, la gente saluda a la cámara. Voy al Daiso y luego voy al hotel. Son las 3. Bueno, me he hecho una fotito con el Hachiko del Don Quijote. Muy majo, la verdad. Menos tímido que el Hachiko original. Yo creo que el Daiso también tiene tax free. O espero. No tax free. Ah, perfecto. Pues nada. Vale, compras de Daiso ya completadas. Ahora voy a ir al Mandarake, la verdad no recordaba que el Mandarake estuviera aquí. Uy, por Dios, ¿qué le pasa a la cámara últimamente? Vamos a entrar. Esto es otro que me puedo tirar 1000 años para recordar. Lol, qué fuerte, mira qué chulo. Qué guay. Uy, uy. Estas luces que parpadean. Había ¿dónde estamos entrando? A la cueva del Virgen. Y seguimos bajando. Uy, coño, que me voy a matar al final. Buah, qué chulo. Me quedan 1000 yenes solamente, ¿vale? ¿Cuánto valen los mangas? 680. 680. Bueno, casi como España. 2 euritos menos que en España, más o menos. Mira de esto, de Doremi. ¿Cómo de grande es esto? What the fuck, esto que es una figura de Miku. 198.000. What the fuck. No sé por dónde empezar, sinceramente. Esto está repleto de cosas, ¿Estos qué son? Shonen Jump de antiguas, ¿no? ¿Dónde está apuntando cámara? Tengo un dilema con la cámara que no vea. Me venía a un Family Mart para ver qué se puede. Creo que me voy a pillar esto. No veo si es grande, hermano. No sé si me voy a hinchar de comer aquí. Primo, debería de probar esto también. Pero bueno, ya en otra ocasión. Me voy a meter eso en la boca y madre mía. De fresa y chocolate. Santo Cristo. No arigatou gozaimasu. Oh, hey, can I interview? Can I do interview with you? Why? I'm a Japanese YouTuber and then asking people a lot of questions and can I do I little English. Oh yeah, where are you from? Spain. Yeah, Spain. Oh, Spain. Yes. Hola. Hola. Alright. Gracias. Gracias. No me faltaba ya. El amigo va con una capucha Akazuki. Madre mía, no soy friki ni nada. No vea, me estoy dejando toda la basura. Vamos a ver, ¿qué no hay basura en este continente? Joder, qué bueno, parece un helado caliente. Joder. Y ya estoy lleno de antes, pero sigo comiendo. Esto sí que es bueno. Por favor, el medio está ardiendo, la fresa está ardiendo. Me tiraría todo el día comiendo, O sea, entre vosotros y yo tengo una gana de cagar, pero es que no sé dónde cagar. Que entro a un bar y digo toilet please, no creo que me dejen. Un envase más para ponerlo en el puto bolsillo. Mi bolsillo es literalmente un basurero. Que por cierto iba a ir a un McDonald's justamente. Ese que voy a enseñar ahora, ese del fondo, no sé si lo llegáis a ver, para bichar, porque dije, uy, a lo mejor almuerzo en el McDonald's. Y me salió porque no había panel táctil y encima el hombre que ticaba me estaba incitando a entrar. Y yo, uy, a mí ese rollo ya no me va, se me corta todo el rollo cuando me empieza de esa forma. Así que no. Tengo que volver al Mandarake porque voy a comprar un montón de cosas. Yo creo que el 40% de mi dinero gastado será en el Mandarake. Pero eso en otro día, creo. Antes de irme al hotel, voy a entrar al edificio Magnet, porque a ver si me estoy confundiendo yo y Lei Shin-chan está en el edificio Magnet en vez de Shibuya 109. Claro, es que este edificio se llama Magnet by Shibuya 109. ¿Verá que me estoy confundiendo? Que por cierto, ¿y esto? Qué chulada, ¿no? Menos mal que ahí está, en la primera planta, literal. Ay, pues menos mal que venía aquí. Cuando ya estaba yéndome, dije, quizás sea esto. Ay, por favor. No vídeo, son muertos. Mira. Qué chulo. Pues 1.000.000 de fotos me voy a sacar. Que no fotos, ni que vídeo, ni que polla. Que no se puede vídeo, por cojones. Pues nada. Sin vídeo, chat. Casi me lo pisan. Como me lo pisen, me cago en su muerto.
Miku, te amo, I love you. Uy, qué miedo.